Voy a poner en pantalla mis datos. Con toda confianza me pueden escribir, mandar un correo, mandar un WhatsApp, etcétera. Estoy completamente a sus órdenes para ayudarles con todo esto. Sin más preámbulos, empecemos ahorita hablando un poquito acerca de un tema fundamental para este tipo de tema que tenemos aquí, lo que son las pandemias. A lo largo de la historia hemos tenido grandes eventos de esto, hemos tenido infinidad de circunstancias, de enfermedades con las que nos hemos tenido que enfrentar los seres humanos en mayor o en menor medida. Tenemos de las más conocidas la peste negra de 1347 hasta 1351, que fue una de las pestes que más se conocen y que fue verdaderamente brutal, sobre todo por la falta de acceso a medicinas y todos los recursos con los que contamos actualmente. Perdón. Desde luego, el coronavirus, que tuvo una repercusión importantísima en todo lo que se refiere a la sociedad, incluso a las maneras de tratarnos, a las maneras de trabajar, a las maneras de comportarnos, y que dejó una huella en esta sociedad moderna que a la fecha pues seguimos recordando y seguimos teniendo pues cuidado con esto, ¿no? Sin embargo, hay una serie de virus, de bacterias que todavía por ahí acechan y todavía tenemos debemos tener algunas precauciones con todo esto. Y permítanme hacerles una mención de una noticia que recientemente se tuvo de la Secretaría de Salud, que el pasado 27 de septiembre de este mismo año emitió una alerta debido a un brote de virus en Ruanda. Este virus, conocido como Marburgo, pues produce una enfermedad grave. Es una enfermedad hemorrágica viral muy peligrosa, similar al ébola. Los síntomas: fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares, erupción cutánea, náuseas, vómitos y diarrea. Las recomendaciones que emitió la Secretaría de Salud es evitar viajar a Ruanda y tomar precauciones si se viaja a otros países de África, ya que pues en toda esa zona ahorita pues hay algunos cordones sanitarios y demás para tratar de contener a este virus. ¿Cómo se transmite el virus de Marburgo? Bueno, pues desde luego por contacto directo con personas infectadas, principalmente a través de la sangre, saliva, vómito, heces, sudor, orina, semen o leche materna de personas infectadas. Contacto con objetos contaminados: el virus puede sobrevivir en superficies contaminadas con líquidos corporales de personas infectadas, como la ropa de cama o algunos equipos médicos. También se sabe de algunos vectores de contagio por animales infectados. Se cree que los murciélagos frugívoros, es decir, los murciélagos que comen, se alimentan de fruta, son huéspedes naturales del virus de Marburgo. Pero la transmisión en humanos no está del todo comprendida. Entonces, ahí ese vector está un poquito difuminado. No se sabe bien a bien cómo es esa transmisión de un animalito, de un murciélago, hacia un humano. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir este contagio? Bueno, pues como ya dijimos, evitar viajar a zonas con brotes activos, es decir, evitar viajar a Ruanda, consultar las últimas actualizaciones sobre el virus antes de viajar a cualquier parte de África, evitar contacto cercano con personas enfermas, si es que se esté en un área donde se ha reportado brote, evitar total contacto físico,
con personas que pudieran estar presentando alguno de estos síntomas. Desde luego, las prácticas de buena higiene, lavado de manos con frecuencia, con jabón y en especial después de tener algún contacto con personas que se sospeche que tengan esta enfermedad o con superficies que potencialmente pudieran estar contaminadas. El uso de equipo de protección, si se está cuidando a un enfermo, bueno, utilizar guantes, mascarillas, bata, gafas protectoras, cocinar bien los alimentos. Esto, el cocinado de los alimentos definitivamente va a ser un punto que nos va a ayudar a controlar estos virus. Cocinar completamente la carne y otros productos animales antes de ser consumidos. Evitar, por ejemplo, carpachos o esas cosas en donde, perdón, se utiliza carne no cocinada. Ahorita absténganse. Las autoridades sanitarias han informado que si se presentan síntomas después de viajar a un área donde se reportó el virus de Marburgo, se busque atención médica de inmediato y se informa a las autoridades sanitarias sobre su historial de viajes. Los síntomas, se los vuelvo a repetir, suelen aparecer entre los 2 días y 21 días de la exposición: fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares, erupción cutánea, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, dolor de garganta, inflamación de ganglios linfáticos, hígado y vaso agrandados. El tratamiento, bueno, desgraciadamente actualmente no existe un tratamiento específico o una vacuna aprobada para el virus de Marburgo. Los tratamientos actuales se centran en brindar apoyo para controlar los síntomas y prevenir complicaciones. Esta información solo es para fines informativos, no reemplaza el consejo médico profesional. Si tienen alguna inquietud más específica sobre el virus de Marburgo, consulten a un médico. Recuerden, la automedicación nunca va a ser una opción. No es buena idea automedicarse. Si gustan saber algo más sobre el virus de Marburgo, incluso pueden entrar a la página de la ONU, donde también hay alguna información sobre esto y sobre otros virus parecidos, como puede ser el ébola, fiebre amarilla y demás fiebres que hay por ahí. Desde luego, siempre la opinión de un experto, un médico, va a ser necesario para poder controlar y manipular a una persona que ha sido contagiada con este tipo de virus. Pero en general, las cabinas de bioseguridad son el instrumento correcto, perfecto, ideal para poder manipular la gran mayoría de virus y bacterias con los que nos enfrentamos en nuestro laboratorio. Ojo aquí, tengan mucho cuidado. Hay veces que me dicen, pues puede ser que lo maneje, pero no estoy muy seguro. Ante la sospecha de tener que manipular un elemento, un virus, un microbio, una bacteria que pueda ser patógena, que pueda resultar dañina a la salud, deben considerar una cabina de bioseguridad. En este tema no hay discusión, o sea, si tienen la certeza, evidentemente van a tener que tener una cabina de bioseguridad de forma obligatoria, pero si hay la sospecha, es decir, no saben si lo van a manipular o no, porque su producto puede o no estar contaminado, quítense de problemas y váyanse a la segura con una cabina de bioseguridad. Les estoy mostrando ahorita una cabina de bioseguridad que fue de las primeras que hubo en los laboratorios. Me gusta hacer un poquito de historia en este tipo de presentaciones.
y pueden ver lo que era una cabina de bioseguridad por ahí de los años 30, 40, en donde debíamos tener un sinfín de cosas para poder tratar de contener un patógeno que no nos fuera a infectar o fuera a contaminar fuera de nuestro laboratorio. Era una serie de filtros, una cabina de acero inoxidable, con una serie de conexiones por ahí importantes para poder mantener un ambiente estéril e inocuo para el analista. Sin embargo, con toda la tecnología que tenemos actualmente, hemos pasado a esto. Una cabina Logic que se ve muy estética, que es muy funcional y que actualmente es lo mejor que pueden tener ustedes en el mercado. Cuando digo lo mejor, me refiero a que toda la tecnología, toda la investigación que se ha hecho alrededor de este tipo de cabinas nos ha llevado a tener una cabina que cumple con especificaciones de la NSF y con especificaciones de ergonomía que nos va a ayudar a trabajar de una mejor forma sin cansarnos, sin fatigarnos en nuestro trabajo día a día. Pero vamos a platicar un poquito más de esto. ¿Qué es un riesgo biológico? La mayoría de los que estamos aquí sabemos o conocemos este símbolo. Y cuando vemos este símbolo, tratamos o de no acercarnos mucho o de agarrar unos guantes para poder agarrarlo o manipular lo que se está ahí presentando, o incluso mejor retirarnos. Pero esto nos indica que hay una amenaza a la salud humana. Y repito, puede ser la presencia confirmada, la certeza de que hay un patógeno o la simple sospecha de que pudiera existir un patógeno, un organismo, un virus o una sustancia derivada de este organismo que puede dañarnos en nuestra salud. Esto es bien importante. No tenemos para qué arriesgar nuestra salud. Tenemos los equipos que les van a ayudar a tener un trabajo seguro. Estos son de los virus más peligrosos que existen, por ejemplo, en la industria alimentaria. Resaltado en negritas podemos ver el virus de la salmonela, el mismo que les puse en la fotografía. Evidentemente es una fotografía que está un poquito coloreada para que se pueda apreciar, para que se pueda apreciar bien la estructura de la bacteria. Y podemos ver que, bueno, bonita no es la salmonela, ¿no? Y lo que nos produce, en el mejor de los casos, es una diarrea y vómito que realmente son muy molestos cuando es síntomas atenuados, pero que puede llegar a producir una enfermedad muy grave como la salmonelosis, que puede incluso llegar a ser mortal. Si estamos con la sospecha de que vamos a poder tener en algún momento exposición a esto, debemos considerar bien los equipos que vamos a manipular o que vamos a tener disponibles en nuestro laboratorio. La industria farmacéutica, bueno, ella maneja infinidad de patógenos. Pueden ver ustedes en pantalla a la gonorrea, también una enfermedad difícil de controlar. Hay que utilizar ahí mucho medicamento para poder quitar esto de nuestro organismo, y que podemos estar investigando, no necesariamente manipulando para un control de calidad, sino investigación de este tipo de organismos, de virus, de bacterias, para poder llevar a cabo un trabajo más seguro o poder encontrar curas más sencillas o más benéficas para nuestra salud, y de
de costos a veces también más accesibles, desde luego, ¿no? La industria de la salud, es decir, los hospitales, laboratorios clínicos, etcétera, pues manejan también un sinfín de patógenos. Hay bacterias intrahospitalarias que a veces son muy difíciles de controlar. Habrán ustedes oído hablar del SARM, ese estafilococo que causa muchos problemas en los hospitales, controlarlo, enterobacterias que producen problemas gastrointestinales, etcétera. Todos estos patógenos que les estoy mostrando pueden ser controlados, manipulados, contenidos y estudiados dentro de una cabina de bioseguridad. Algunas normas de las que tienen que hacer observancia los laboratorios de la industria alimentaria, pues se muestran aquí en pantalla. Son normas para pruebas, para métodos de determinación, sobre todo, por ejemplo, en salmonela, donde muchas veces escuchamos, incluso en las noticias, de productos que se retiran del mercado porque tienen este tipo de microorganismos que pueden afectar la salud y pueden generar un problema social, ya que en pequeñas poblaciones en donde se enfermen mucha gente de golpe por haber consumido, por ejemplo, una ensalada que tenía salmonela, pues puede llegar a colapsar los servicios médicos de esa zona y pues no es algo que se desee, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y desgraciadamente, bueno, pues no son organismos que podamos ver a simple vista, ¿no? Por eso es que es tan difícil a veces controlarlos y tener ahí ese control sobre este tipo de microorganismos. Actualmente existe un centro de control, es el CDC, que es un instituto que se dedica precisamente a estar investigando sobre todo esto y da algunas pautas en cuanto a la construcción de los laboratorios, cómo deben ser construidos, qué tipo de equipos deben de tener y los niveles de bioseguridad que se van a utilizar. Esto es el Centro de Control de Enfermedades con sede en Atlanta. Ellos ven los tipos de agentes biológicos, las prácticas de seguridad que debe haber en los laboratorios, los equipos de seguridad que deben de tener los laboratorios y las características de las instalaciones que debe haber en los laboratorios. Se ha llegado a determinar que hay 4 niveles de bioseguridad en cuanto a laboratorios. El nivel 1, pues es el nivel que prácticamente cualquier persona conoce, cualquier persona que ha pasado por alguna institución educativa, que ha tenido prácticas en algún laboratorio, pues conoce un laboratorio de escuela, de docencia, en donde no se van a manejar agentes biológicos riesgosos o que ponen en peligro la salud de un adulto sano, que no esté comprometido ni nada de eso. Son instalaciones muy normales que no representan características especiales de ninguna forma. Es en el nivel de bioseguridad 2 en donde ya la cosa se empieza a poner un poco más seria. Empezamos a manipular virus como puede ser el sarampión, bacterias que pueden ser más, digamos, más peligrosas, como ya mencionamos, la salmonela, el virus de la hepatitis B, algunos estafilococos, E. coli se me viene a la mente, y aquí ya debemos de tener cabinas de bioseguridad clase 1 o clase 2 si se generan aerosoles. Y a veces hablamos de aerosoles y se nos viene a la mente uno como un mito.
Hay que hacer una referencia o quiero hacer un paréntesis para diferenciar un poco lo que sería un vapor de un aerosol. El vapor en realidad es cuando un líquido lo pasamos de su estado líquido, lo pasamos, lo cambiamos de fase y lo mandamos al estado gaseoso. Esto es mediante un calentamiento y logramos que se evapore y se convierta en un gas. Sin embargo, un aerosol no es un vapor. Un aerosol, en realidad, estamos teniendo un líquido o incluso un sólido que es expulsado de una forma en donde se separan todas sus partículas y se forma como una nube, ¿sí? O sea, el aerosol pueden ser pequeñas gotitas de líquido esparcidas en un volumen de aire, ¿sí? O pequeñas partículas de polvo que han sido sopladas, por ejemplo, y se mantienen en suspensión en algún volumen de aire. Eso es un aerosol y puede ser generado de una manera muy sencilla. Por ejemplo, un estornudo. Un estornudo nos va a liberar una cantidad de aerosol importante. Desde luego, si tenemos, por ejemplo, gripa, un resfriado, cuando estornudamos, estamos generando un aerosol. Tienen una forma más sencilla de generar un aerosol y muchos de ustedes seguramente les ha ocurrido o lo han hecho incluso por juego. Tenemos guantes de látex con los que estamos manipulando y por algo llegamos a agarrar el látex del guante, lo estiramos y lo dejamos, lo soltamos para hacer un pop, pop. Ese pop generó un aerosol. Si estamos manipulando un agente patógeno, debemos evitar hacer esto o tener cuidado de que no se nos vaya a atorar el guante y haga eso fuera del ambiente de una cabina de bioseguridad clase 1 o clase 2. Ahorita vamos a ver qué significa uno y otro. Nivel de bioseguridad BSL-3, aquí la cosa se pone todavía mucho más seria. Estamos hablando, por ejemplo, de tuberculosis, estamos hablando virus de encefalitis, un sinfín de virus, ébola, por ejemplo, en donde por obligación, obligatoriamente debemos estar manipulando cualquiera de estas muestras dentro de una cabina de bioseguridad clase 2 para cualquier manipulación. Y aquí en pantalla pueden estar viendo cómo se está inoculando en algunos viales dentro de una cabina de bioseguridad, ¿sí? Ojo, se llaman cabinas de bioseguridad o gabinetes de bioseguridad. No les llamen campanas, no son campanas, son cabinas de bioseguridad o gabinetes de bioseguridad. ¿Por qué no campanas? Porque cuando hablamos de campana, estamos hablando de otro equipo diferente, otras aplicaciones diferentes, que si confundimos podemos dañar una u otra, ¿sí? O podemos generar un problema. Cabina de bioseguridad clase 2 o cabina de bioseguridad clase 1. Bioseguridad en fármacos. Hay fármacos biopeligrosos también, en donde estamos hablando de carcinógenos, genotóxicos, teratogénicos, agentes antineoplásicos, citotoxinas, algunos agentes hormonales, inmunosupresores. En pantalla ustedes pueden ver una nueva cabina que tenemos. Bueno, en realidad ya no está nueva, ya tiene algunos años en mercado. Sin embargo, ha sido una revolución total en cuanto a manipulación y generación de ambientes seguros dentro del laboratorio, que es la cabina Axiom, que es una cabina de bioseguridad clase 2 con extracción para cualquier manipulación. Esto, por ejemplo, por poner un ejemplo,
centrales de mezclas de hospitales oncológicos, esas centrales de mezclas deben tener una cabina como la que se está mostrando en pantalla. Ojo, es cabina de bioseguridad clase 2 con extracción. No es una campana de extracción. Son cosas completamente diferentes en las que se tienen aplicaciones completamente diferentes. En una cabina como esta, podemos estar haciendo las mezclas de los medicamentos para los pacientes con cáncer. Y vamos a estar protegiendo tanto a la mezcla de esos medicamentos como al analista o a la persona que va a estar manipulando esos medicamentos, para que ni uno se contamine de partículas del ambiente, ni el personal tenga contacto directo realmente con el medicamento que lo pudiera estar también dañando a él, ¿no? Porque un medicamento para una persona con cáncer obviamente no lo debe de consumir o no debe de estar en contacto con una persona sana. El punto focal, lo que es el corazón de las cabinas de bioseguridad, pues desde luego es el filtro. Un filtro EPA, que es un filtro prácticamente de polvo, nitrocelulosa, que va a permitir atrapar esas partículas de polvo, partículas de algún compuesto que haya soltado el microorganismo, o el microorganismo mismo lo va a poder capturar este filtro con una eficiencia de 99.99% en partículas de 0.3 micras. 0.3 micras, créanme, es una partícula extremadamente pequeña que no podría verse a simple vista, ¿sí? Estos filtros son verdaderamente sensacionales, pero también son muy delicados. Debemos tratar el filtro con mucho cuidado para evitar que el material filtrante pueda ser comprometido con algún agujero, si se perfora, incluso el toque de las manos puede llegar a lastimar el filtro, por lo cual hay que tener mucho cuidado con este. Y desde luego, estas cabinas de bioseguridad pues están normadas, es decir, hay una institución internacional, una agencia internacional que se encarga de clasificarlas dependiendo de la construcción, los patrones de flujo, los sistemas de extracción, etcétera, que es la NSF, y ella se va a encargar de decir esta cabina es clase 1, esta cabina es clase 2 o incluso clase 3. ¿Por qué no menciono clase 3? Bueno, no la menciono a propósito porque en México, en todo México, no se maneja clase 3. No vendemos clase 3. ¿Y por qué? Porque clase 3 ya es una barrera física, es una cabina que ya tiene unos guantes que permiten la manipulación y un vidrio que está completamente sellado para evitar que cualquier microorganismo que tengamos allá adentro pueda escapar del ambiente de la cabina. Estas cabinas clase 3 únicamente se utilizan en laboratorios de bioseguridad nivel 4. Nivel 4, solamente hay 13 laboratorios, están repartidos en el continente, bueno, 13 en el continente americano, uno lo tiene Argentina, otro lo tiene Chile, y los 11 restantes están repartidos entre Estados Unidos y Canadá. México alguna vez quiso, por allá de los años 90, quiso hacer un laboratorio de estos. Sin embargo, las certificaciones y las exigencias para hacer un laboratorio clase nivel 4 son tan altas y tan costosas que no se pudo llegar a buen término, a un éxito para tener un laboratorio de estos, por lo cual
Clase 3 no se distribuye en México. Pero clase 2 sí tenemos, y tenemos tanto los tipos A, B y C, ¿sí? Que son los de los que vamos a hablar en este instante. NSF, ustedes pueden entrar a esa página y pueden verificar que la cabina que ustedes están adquiriendo está certificada por este organismo, ¿sí? Meten su número de catálogo, meten su serie y van a obtener algo como lo que están viendo en pantalla, en donde se listan todas las cabinas, los lotes que se están fabricando por los diferentes fabricantes que hay en el mundo, pero particularmente por Lapconco. Desde luego hay otras marcas que también hacen esta certificación. Sin embargo, quiero aclarar esto. Lapconco, todas las cabinas de bioseguridad, todas sin excepción, están certificadas. Algunas otras marcas tienen algunos modelos que no están certificados, pero hacen referencia a que tienen una certificación en NSF porque certificaron un modelo por ahí, se quedaron con eso y sacan todos sus modelos parecidos, pero no tienen la certificación real de NSF bajo la norma ANSI 49. Esta denominación ANSI 49 de esta norma nos va a decir que dado el diseño del gabinete o de la cabina, los patrones de flujo y velocidades de flujo que maneja la cabina y si tiene o no sistemas de extracción, va a poder ser denominada clase 1, clase 2 ya sea A, B o C, y sus diferentes variantes, 1, 2, etc. Hablemos de lo que es la cabina de bioseguridad clase 1. Esta es muy bonita, esta cabina es muy utilizada en laboratorios en donde la muestra no es valiosa. Es decir, es una muestra que podemos manipular sin mucho recelo de que se nos vaya a echar a perder, ya que podemos contar con mucha muestra, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua en donde tienen que hacer algunos estudios sobre sus lodos activos y que evidentemente un lodo activo va a tener ahí una cantidad de patógenos impresionante y bueno, no queremos que nuestro usuario se vaya a enfermar, pero a un lodo activado no le va a pasar nada si le cae algunas partículas de polvo provenientes de nuestro laboratorio, ¿no? El lodo activado no va a tener ninguna interacción con eso, ¿no? Algunas procesadoras de alimentos en donde, bueno, pues están viendo ahí si tienen algunos patógenos y si tienen salmonela sobre todo, bueno, tienen que utilizar esto para evitar que su personal se vaya a enfermar, le vaya a dar una diarrea, desde luego, pero la cabina de bioseguridad, bueno, va a evitar eso, ¿no? Fábricas de cosméticos, etcétera. Todas estas deben de contar con su cabina de bioseguridad, ¿no? Desde luego no va a proteger a la muestra. Tenemos un solo flujo y un filtro de EPA que está precisamente a la salida de ese flujo de aire. El flujo de aire corre precisamente del ambiente de laboratorio hacia adentro de la cabina, en donde vamos a estar haciendo la manipulación. Si algo se pudiese desprender de la muestra que fuera dañino, el mismo flujo de aire lo va a alejar de nuestro usuario y lo va a meter directamente al filtro para que no haya una dispersión en el ambiente. Una cabina muy sencillita, muy bonita, que pueden adquirir con nosotros, claro, bajo la asesoría y ver bien todo lo que van ustedes a estar manipulando. Clase 2. Estas son las más comunes y son las que plantas farmacéuticas, biotecnológicas, algunas procesadoras de alimentos que ya empiezan a tener
problemas de contaminación y cosas de esas, deben de tener una cabina de estas. Desde luego, centros de investigación, algunos laboratorios clínicos, incluso algunos hospitales en donde se haga investigación y desarrollo deben contar con este tipo de cabinas en donde la protección va a ser al 100% al usuario y al 100% a la muestra. Si tenemos una muestra, por ejemplo, de sangre que pueda estar contaminada con algún patógeno, pero evidentemente no podemos estar constantemente sacándole sangre al paciente, esa muestra se nos vuelve valiosa y tenemos que cuidarla al máximo de que no le vaya a caer alguna partícula que pudiera interferir con el análisis. Esta cabina de bioseguridad clase 2 sería la recomendada precisamente para una aplicación de este tipo. Por eso es que es tan importante que cuando nuestros representantes de venta se acercan con ustedes, con los usuarios, ustedes les puedan platicar a ellos o incluso pidan que vaya el asesor de marca, en este caso, que vaya yo con ustedes, para que podamos platicar más acerca de su aplicación, para poder ver cuál es la cabina que mejor se adapta a sus necesidades. Estas cabinas presentan un área de trabajo, una superficie de trabajo que aquí se pone en color azul, en donde vamos a tener protección al 100% en toda esa área. Sin embargo, en estas cabinas hay una recirculación de aire que se realiza dentro del recinto de la cabina y esta es la tipo A2. Es la cabina más utilizada en el mundo. Podemos hablar que en el 90% de las cabinas instaladas en el mundo son clase 2, tipo A2, en donde podemos estar manipulando incluso hasta el virus del ébola. Desde luego, el COVID, sin ningún problema, lo podemos manipular dentro de una cabina de este tipo, ¿sí? Protección completa en toda el área azul, ¿sí? Gracias al, ahí no se muestra lo que es la cortina, pero obviamente la cortina también nos ayuda para controlar toda esta contención dentro de la misma cabina. Hablemos ahora de la cabina con extracción, recomendada en plantas farmacéuticas, plantas biotecnológicas y central de mezclas. Quiero que noten algo muy importante aquí. Se puede llegar a confundir con la A2. ¿Por qué? Porque también realiza una serie de flujos muy parecida a A2. Sin embargo, en este tipo de cabinas con extracción, no hay una recirculación. Todo el aire contenido dentro del recinto va a ser extraído al 100% y llevado hacia otro filtro o hacia el exterior. Algunos compuestos volátiles que pudiéramos estar manejando dentro de la cabina de bioseguridad son susceptibles a degradación gracias a los rayos UV del sol. Entonces, cuando salen a la atmósfera, simplemente se degradan y ya no pasa nada. Pero debemos de tener cuidado incluso para la instalación de este tipo de cabinas. Permítanme regresar un poquito para que vean nuevamente los flujos de A2. A2 les comentaba yo que el 70% del volumen total de nuestro recinto se va a estar recirculando. El 30% restante sale a través de un filtro EPA, con lo cual podemos devolver el aire al laboratorio porque es un aire completamente estéril que ha pasado por el filtro EPA. Las cabinas de bioseguridad con extracción también cuentan con este doble
doble filtrado, como pueden ver ahí en pantalla, que nos va a permitir hacer toda esta operación. Sin embargo, no existe esta recirculación y el filtro EPA se va a encargar de contener cualquier microorganismo que pudiera haber y un químico volátil sí podría pasar a través del filtro, pero repito, esos químicos volátiles normalmente son degradados con UV del sol. Entonces no habría mayormente problema. Algunas centrales de mezclas, algunos hospitales sí llegan a recolectar nuevamente estos volúmenes de aire en la parte superior y los meten a través de otro filtro para asegurar una contención al 100%, para poner respaldos de filtros que no se vayan a dañar o cosas de esas y asegurar que siempre estén protegidos al 100%. Esto es C1. Vean la diferencia que había con A2. Tenemos una zona azul que tiene un desempeño similar a A2, es decir, vamos a poder tener una cierta recirculación de aire. Sin embargo, en la zona roja vamos a tener una extracción al 100% y va a ser muy efectiva, ya que en los 4 lados de ese rectángulo que tenemos en rojo, en los 4 lados tenemos extracción. Esto es bien interesante, ya que el usuario va a estar protegido al 100%, muchísimo más de lo que teníamos en B2. ¿Por qué no pongo B2? ¿Por qué no usé B2? ¿Por qué no hablé de B2? ¿Por qué me salté B2? Porque B2 es una cabina que consideramos que ya está en desuso. Consideramos que B2 no tiene todas las prestaciones y todos los recursos que tiene C1, que vino a reemplazar completamente a B2. Incluso, y esto es algo de lo que a veces no me gusta hablar mucho, pero incluso económicamente hablando, B2 es más costosa que C1. A pesar de que C1 tiene más recursos, más prestaciones, más tecnología, es más económica que B2. Por eso es que ya B2 la hago de lado y no lo menciono. Recomendaciones para el uso. Es muy importante saber utilizar estas cabinas de bioseguridad. ¿Sí? Desde luego, el personal debe estar debidamente capacitado y usar una vestimenta apropiada. ¿A qué me refiero con vestimenta apropiada? Guantes, bata de laboratorio, gogles. ¿Sí? Preparar y organizar el trabajo, organizar su área de trabajo. Voy a revisar nuevamente. Organizar su área de trabajo me refiero a que siempre deben tener un orden y esto les va a ayudar muchísimo en trabajar. Y por ejemplo, en el caso de C1, la misma área de la misma superficie de trabajo que tenemos dentro de C1 nos pone de manera intuitiva un orden. Podemos tener un área limpia en el lado izquierdo, un área de trabajo en el área central y un área limpia en el lado derecho. Evidentemente podemos invertir área limpia y área sucia, las podemos invertir a nuestra conveniencia, ya que sea si somos diestros o zurdos, ¿sí? Pero nos da esa separación de una manera muy natural, ¿sí? Para poder organizar nuestro trabajo, ¿sí? Debemos tener total atención durante el uso del gabinete, evitar distracciones, evitar estar pensando en otra cosa, ya que recuerden, vamos a estar manejando patógenos y debemos tener cuidado al estar manipulando estos patógenos. Limpiar debidamente el gabinete, esta es una pregunta que me hacen mucho, sobre todo cuando los instalamos, estos gabinetes, estas cabinas de bioseguridad. ¿Con qué limpio? ¿Con qué podemos limpiar nuestra cabina? Ya que es la primera vez que lo usamos y obviamente en el transporte
pues se llenó de polvo la cabina por dentro, el vidrio, etcétera. Bueno, podemos limpiarla con etanol a no más del 70%. ¿Sí? Esto pueden tomar nota, etanol a no más del 70%. Y desechar debidamente el material contaminado, el uso del bote rojo, etcétera, es recomendado para todo esto. Evitar el uso de mecheros en el gabinete, esto ya debería de ser una práctica completamente obsoleta, el utilizar mecheros. ¿Y por qué? Porque recordemos nuestros filtros EPA que vamos a tener en nuestra cabina, muy bonita, muy moderna, pues son filtros de papel. ¿Sí? Si yo al papel lo someto a un calentamiento, pues evidentemente lo voy a quemar, lo voy a tostar y voy a dañar el filtro, por lo cual no se necesitan mecheros. Entendemos que el mismo tratamiento o, por ejemplo, la siembra de cajas Petri implica que yo tenga que estar limpiando mi asa bacteriológica, pues en pantalla les pongo lo que es los incineradores electrónicos, que los podemos usar ya sin ningún problema dentro de nuestra cabina de bioseguridad. Y una de las recomendaciones más importantes, no usarla como campana de extracción. Aun cuando tengamos una cabina de bioseguridad con sistema de extracción, no es una campana de extracción. Por eso es que les decía yo que hay que hacer mucha diferenciación entre una y otra. Si yo utilizo mi cabina de bioseguridad como campana de extracción, es decir, ay, tengo que trasvasar un ácido. Ahorita rápido, aquí en la cabina lo hago rápido. Los vapores que se van a generar al trasvasar un ácido, aunque haya sido rápido, esos vapores se van a ir directamente a nuestro filtro, nuevamente un filtro de papel, que va a estar en contacto con un ácido y vamos a dañar los filtros. Desgraciadamente vamos a dañar los dos y vamos a tener que cambiar los filtros, lo que va a representar un gasto económico importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor no teníamos necesidad de cambiarlos realmente en ese momento, ¿no? No utilizar nuestra cabina como un almacén para materiales. Hay veces que he llegado a algunas empresas a dar este tipo de pláticas y resulta que su cabina la tienen así como si fuera un gabinete para guardar reactivos, ¿no? No la utilicen así, ya que podrían estar dañando sus filtros. ¿Dónde instalarla? ¿Qué hacer? No colocar objetos en la parte superior de la cabina. Estas cabinas de bioseguridad, hay una parte, un área en la parte superior de la cabina en donde uno de los filtros está completamente expuesto. Y esto hace sentido porque es por donde sale el aire y no le podemos poner nada encima para proteger el filtro, ya que estaríamos impidiendo la salida del aire y eso nos provocaría otros problemas. Entonces, hay veces que podemos venir con una caja y donde la pongo aquí arriba rápido. Chin, la pongo en la parte de arriba y la caja le pega directamente al filtro y ya lo perforó. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Evitar equipos que puedan producir turbulencias dentro de la cabina. A veces es un poco difícil eso por las instalaciones que tenemos en nuestro laboratorio y hay veces que tenemos el mini split, el aire acondicionado, la entrada de nuestro HVAC, nuestra inyección de aire a nuestro laboratorio, tenemos laboratorios con inyección de aire filtrado, etcétera. Bueno, hay que tener cuidado y hay que tratar de observar y ver cuál es la mejor posición para poner nuestra cabina de bioseguridad. No es necesario que nuestra cabina esté operando 24 horas únicamente cuando se está utilizando, desde luego. Esto también hace mucho sentido. Sin embargo, sí hay veces que quieren dejar algo allá adentro y dejar corriendo la cabina, no es recomendable. Cambio de los filtros EPA, también es una pregunta muy recurrente y es una pregunta con la cual hay opiniones, a veces hay opiniones divididas. Los fabricantes nos hablan de una vida
vida media útil de entre 3 a 5 años en los filtros EPA. Sin embargo, hemos notado o hemos podido observar que en condiciones de laboratorios limpios, a laboratorios de cuartos limpios, en donde siguen algunas normas como ISO 5, ISO 3, ISO 4, ISO 5, en donde la cantidad de polvo es muy reducida, en donde tienen aire, inyección de aire y el aire está filtrado. Esta vida útil se puede elevar. ¿Cuánto? Bueno, pues dependerá de las condiciones de su laboratorio y del uso que le estén dando realmente, ¿no? Hay laboratorios que tienen 10 años operando y no han cambiado los filtros, ya están pensando en cambiarlos. Hay laboratorios que, por ejemplo, laboratorios donde manejan o hacen productos oncológicos, medicamentos oncológicos, en donde incluso llegan a cambiarlos cada año los filtros, ¿no? No es necesario, pero para ellos, para evitar contaminaciones cruzadas y por sus protocolos específicos de ese laboratorio, hacían ese cambio cada año. Ahí las opiniones, o más bien lo que va a dictaminar cada cuándo cambiar los filtros, pues desde luego va a ser los protocolos que tengan en su laboratorio, pero ayuda bastante nuestro monitor de vida útil del filtro, que va a estar en tiempo real diciéndonos cuánto va a durar ese filtro y nos lo va a poner en una barrita de vida útil, ¿no? Y nos va a estar avisando para que cuando lleguemos a un 40%, compremos nuestro filtro para prever el cambio, y cuando lleguemos a un 20% de vida útil de nuestro filtro, realicemos el cambio. Pero eso viene ya en nuestro monitor de nuestra cabina que comercialmente conocemos como LogicMass, cabina de bioseguridad clase 2, tipo A2. No ubicarla, desde luego, en áreas de alto tráfico. Esto, pues, desde luego, por el hecho de que, bueno, vamos a estar manipulando ahí algunas cosas que pueden ser peligrosas, y no vamos a ponerla en un pasillo en donde está pasando gente, ¿no? Hay que tener cuidado y hay que ver bien dónde vamos a colocar esta cabina de bioseguridad, y desde luego les podemos ayudar con todo eso. Pongo nuevamente mis datos, me pongo completamente a sus órdenes. Ya sabrán, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, todos los que estuvieron ahí presentes, dando preguntas, etcétera. Seguramente quedaron muchísimas preguntas sin responder, pero vamos a estarlas revisando y vamos a estar mandando los correos respectivos, contactándonos con ustedes para ayudarles a seleccionar el mejor equipo que cumpla con los requerimientos de su laboratorio y sus necesidades. Y desde luego, pues no me resta más que de invitarlos al siguiente webinar. Regístrense, tenemos grandes personalidades aquí dando webinars, dando información. Todo lo que ustedes necesiten en materia de laboratorio, estamos completamente a sus órdenes, y pues esperamos verlos muy pronto, y no resta más que decirles muchísimas gracias de mi parte, y nos vemos en un próximo webinar.